Atención a todos los aficionados a la anatomía. Esta es la anatomía del lóbulo frontal del cerebro. El lóbulo frontal es el más grande de los 4 lóbulos principales del cerebro de los mamíferos, y está ubicado en la parte frontal de cada hemisferio cerebral, frente al lóbulo parietal y al lóbulo temporal. Está separado del lóbulo parietal por un surco entre los tejidos llamado surco central y del lóbulo temporal por un surco más profundo llamado surco lateral o fisura de Silvio. La parte redondeada más anterior del lóbulo frontal, aunque no está bien definida, se conoce como polo frontal, uno de los 3 polos del cerebro. El lóbulo frontal está cubierto por la corteza frontal. La corteza frontal incluye la corteza premotora y la corteza motora primaria, partes de la corteza motora. La parte frontal de la corteza frontal está cubierta por la corteza prefrontal. La corteza motora no primaria es una porción funcionalmente definida del lóbulo frontal. Hay 4 circunvoluciones principales en el lóbulo frontal. La circunvolución precentral está directamente anterior al surco central, corre paralela a él, y contiene la corteza motora primaria, que controla los movimientos voluntarios de partes específicas del cuerpo. 3 subsecciones dispuestas horizontalmente de la circunvolución frontal son la circunvolución frontal superior, la circunvolución frontal media y la circunvolución frontal inferior. La circunvolución frontal inferior se divide en 3 partes: la parte orbitaria, la parte triangular y la parte opercular. El lóbulo frontal contiene la mayoría de las neuronas dopaminérgicas de la corteza cerebral. Las vías dopaminérgicas están asociadas con la recompensa, la atención, las tareas de memoria a corto plazo, la planificación y la motivación. La dopamina tiende a limitar y seleccionar la información sensorial que viene del tálamo al cerebro anterior. El lóbulo frontal es el lóbulo más grande del cerebro y constituye aproximadamente 1/3 de la superficie de cada hemisferio. En la superficie lateral de cada hemisferio, el surco central separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal. El surco lateral separa el lóbulo frontal del lóbulo temporal. El lóbulo frontal se puede dividir en una parte lateral, polar, orbitaria, por encima de la órbita, también llamada basal o ventral, y medial. Cada una de estas partes consta de una circunvolución particular. La parte lateral consta de la parte lateral de la circunvolución frontal superior, también la circunvolución frontal media y la circunvolución frontal inferior. La parte polar está formada por la corteza frontopolar, también las circunvoluciones frontopolares transversales, y la circunvolución frontomarginal. La parte orbitaria consta de la circunvolución orbitaria lateral, la circunvolución orbitaria anterior, la circunvolución orbitaria posterior, la circunvolución orbitaria medial y la circunvolución orbitaria medial. La parte medial consta de la parte medial de la circunvolución frontal superior, y la circunvolución cingulada. Las circunvoluciones están separadas por surcos. Por ejemplo, la circunvolución precentral está delante del surco central y detrás del surco precentral. Las circunvoluciones frontales superior y media están divididas por el surco frontal superior. Las circunvoluciones frontales media e inferior están divididas por el surco frontal inferior. Disculpe. Por favor comente sobre lo que le interesa en el lóbulo frontal del cerebro. Continuo. En los seres humanos, el lóbulo frontal alcanza su plena madurez solo después de los 20 años. La corteza prefrontal, en particular, continúa madurando hasta la segunda y tercera décadas de la vida, lo que, a partir de entonces, marca la madurez cognitiva asociada con la edad adulta. Sin embargo,
es normal que se produzca una pequeña atrofia en el lóbulo frontal de una persona anciana. Fiel, en 2009, estudió la atrofia del cerebro en personas de entre 60 y 91 años. Los 142 participantes sanos fueron escaneados mediante resonancia magnética. Sus resultados se compararon con los de 122 participantes con la enfermedad de Alzheimer. Un seguimiento un año después mostró que había habido una marcada disminución volumétrica en aquellos con Alzheimer, y una disminución mucho menor, con un promedio de 0.5%, en el grupo sano. Estos hallazgos corroboran los de Coffey, quien en 1992 indicó que el lóbulo frontal disminuye de volumen aproximadamente entre un 0.5 y un 1% por año. La totalidad de la corteza frontal puede considerarse la corteza de acción, de la misma manera que la corteza posterior se considera la corteza sensorial. Está dedicado a acciones de un tipo u otro: movimiento esquelético, movimiento ocular, control del habla y expresión de emociones. En los seres humanos, la mayor parte de la corteza frontal. La corteza prefrontal o PFC, es responsable de la acción mental interna y decidida, comúnmente llamada razonamiento o síntesis prefrontal. La función del PFC implica la capacidad de proyectar las consecuencias futuras que resultan de las acciones actuales. Las funciones de PFC también incluyen la anulación y supresión de respuestas socialmente inaceptables, así como la diferenciación de tareas. El PFC también juega un papel importante en la integración de recuerdos más largos no basados en tareas almacenados en el cerebro. A menudo se trata de recuerdos asociados con emociones derivadas de información procedente del sistema límbico del cerebro. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Por favor comente y suscríbase para obtener más contenido de anatomía. Adiós.